Hola, bienvenidos a otro programa de 48 días por vida radio. El día de hoy vamos a hablar de ser congruente. Bueno, ¿y por qué se toca este tema de ser congruente? Porque eso mismo, pues me gustaría que las personas empezaran a vivir ya, porque cuando sea el aviso se les va a preguntar por qué dijeron sí cuando debían decir no y por qué dijeron no cuando debieron haber dicho que sí. Es decir, no pueden estar todas aquellas personas tambaleando entre un mar de decisiones. Por ejemplo, nuestros obispos decidieron apoyar un día sin mujeres, un día sin nosotras, esta marcha feminista que se realizará ese día, pero pues obviamente sabemos que la primera convocatoria fue por un paro, entre comillas paro, porque la realidad es que lo que se busca es hacer como una llamada de atención a las autoridades para la aprobación del aborto. Y para esto tengo aquí una noticia de Ciprensa del 28 de febrero del 2020 a las 5:23 p.m. Se las voy a leer, está escrita por David Ramos. Un día sin mujeres. Feministas ponen aborto como primer punto en agenda de paro en México. Las feministas que organizan el paro nacional Un día sin mujeres, un día sin nosotras, del 9 de marzo en México publicaron un comunicado, colocando en el primer lugar de su pliego de reclamos el aborto seguro y gratuito. Las brujas del mar, contrarrestando obviamente a la ola celeste, que lanzó la convocatoria del paro nacional, firmó un manifiesto junto a otros colectivos feministas para expresar su extrañeza porque partidos políticos y otros grupos se han sumado a su convocatoria y exigieron que quienes se han pronunciado públicamente en favor de las mujeres se pronuncien de la misma manera en los siguientes ámbitos. Colocando como primer punto legalizar el aborto seguro y gratuito en todo el país. Y bueno, aquí vemos algunos de los tweets de Sandra Aguilar Gómez o de las Brujas del Mar, en la que se dice claramente esto. Las feministas colocaron también entre las demandas del paro nacional del 9 de marzo el derecho al matrimonio igualitario, la adopción para las mujeres lesbianas, bisexuales, cis y trans. Y quienes han utilizado el movimiento feminista, dicen ellas, para sus fines políticos, están en deuda con las mujeres de este país, indicaron. Entre sus diversas publicaciones a favor del aborto, las Brujas del Mar subieron a su cuenta de Twitter el pasado año 12 de diciembre una imagen de la Santísima Virgen María con un pañuelo verde colgado al cuello, donde se acompaña la leyenda hasta la Virgen le preguntaron si quería ser madre, lo cual, como hemos visto, es una absurdez. Eso demuestra que tienen un pepino chiquitito de cerebro, pero bueno. Recientemente la Conferencia del Episcopado Mexicano y diversas instituciones y universidades católicas anunciaron su apoyo al paro convocado por las feministas pro aborto. La CEN rechazó una entrevista con la Ciprensa para explicar las razones que llevaron a los obispos de México a tomar esa decisión. A Ciprensa también contactó a la CEN para conocer su postura sobre el comunicado de las feministas pro aborto. Pero hasta el cierre de esta edición no ha recibido ningún pronunciamiento oficial. Para que vean que nosotros no estamos haciendo alarma, que son varios medios los que están reportando la verdad, y así como nosotros investigamos estos temas,
Así también investigamos de los temas de la comunión en la mano en base a revelaciones privadas. Hace poco me escribió una suscriptora y me decía, yo dejé a mi hijo en la escuela para que fuera a su catecismo. Cuando va siendo mi sorpresa que al regresar le impusieron una misa a los niños como nuevo catecismo, que les van a enseñar una misa nueva. Dijeron que no iba a haber clases. En ese momento, clases de catecismo. Y bueno, ya entraron y todo, los niños. Y a todos los niños los hicieron comulgar en la mano. Solo aquellos niños formados por sus papás no comulgaron en las manos como el hijo de esta suscriptora. Entonces, ya se imaginarán que ahora ya ni se puede confiar en dejar a los niños al catecismo, porque entonces, ¿qué les van a estar enseñando? ¿O qué les van a estar pidiendo hacer a los niños? Entonces, pues bueno, también quería compartirles esto de un laico que a final de cuentas es de los nuevos convertidos a la fe católica. Antes era protestante, y que deberíamos de tomar en cuenta porque pues él ya pasó un lapso de conversión fuerte. Es Fernando Casanova y dice lo siguiente: dar la Santa Comunión en la mano es lo mismo en cuanto al riesgo. Eso no es garantía de no contagiarse, porque ocurren roces en las manos. Nos hemos vuelto tan refinados. Si mi diócesis me lo permite, la recibo en la boca, y mientras mi párroco sea el mismo me arrodillo. Pero nada de rebeliones. Sean obedientes hasta donde se pueda, hagan lo que sus conciencias eduquen, pero sujetos a los pastores, humildad. Y pues sí, en esto es cierto. Y la obediencia se ejerce de diferentes formas. Si yo, como laico, no quiero desobedecer a Dios y tampoco a mis obispos, pues entonces voy a hacer una comunión espiritual, así de sencillo. No estoy ofendiendo al obispo, no estoy ofendiendo al cardenal. Pero por otro lado, si también quiero obedecer en esa misma obediencia a los obispos, tendría yo que ir a las marchas en las que ellos abiertamente a nivel nacional han esclarecido su apoyo. Entonces tendría que unirme al paro de este lunes, y tendría también por consiguiente apoyar esa misma marcha. Entonces yo quiero preguntarme y preguntarles a ustedes, eso sería ser congruente, ¿no? Porque si la obediencia a mis obispos es parte de lo que tengo que hacer como católico, entonces pues voy y lo hago, ¿no? Voy y obedezco en los dos casos, ¿no? Pero si quiero obedecer en una cosa y en otra no, pues he ahí un error, ¿no? Porque entonces estaría completamente mal que yo en una cosa se obedezca y en otra no. ¿Me explico? Así es como me escribió una señora y me dijo que por qué razón nosotros no obedecíamos. Y le expliqué todo esto. Yo le decía, mira, los dos temas se unen tan solo porque vienen de la fuente de los obispos. Los obispos la semana pasada apoyaron la marcha, nacionalmente todos, y también los obispos invitaron a comulgar con la mano por la cuestión del coronavirus. Entonces, si ese es el discernimiento que nos van dando nuestros obispos respecto a las situaciones
actuales, pues entonces si yo quiero ser obediente a los obispos, voy a obedecer las dos cosas. Número 1, comulgar en la mano. Número 2, apoyar el paro un día sin nosotras. Pero si soy consciente y sé que sobre los obispos y los cardenales y los sacerdotes y los religiosos está Dios, y que en el mundo un obispo, cardenal, religioso, sacerdote se puede hacer mundano, o bien puede caer en las trampas de la masonería y del plan masónico de Satanás, que ha llevado infiltraciones demasiado arriba hacia la jerarquía, cercanas a todos los obispos y cardenales, de también personas que trabajan para el maligno, pues entonces voy a ser más razonable y voy a decidir comulgar espiritualmente y no voy a comulgar en la mano, número 1, y número 2, voy a tratar de hacer razonar a mis obispos, como lo hicieron los de Así Prensa, sobre esta decisión que tomaron. Y no voy a asistir a ese paro nacional, o no voy a colaborar con el paro nacional de Un Día Sin Mujeres, y no voy a ir a esa marcha. Eso sería lo más congruente. Ahora bien, hemos estado viendo unos mensajes, sobre todo de César, por parte de la Virgen, y de otros instrumentos que no se comparten en YouTube porque están en análisis junto con el sacerdote, con el Padre Miguel. Y dice muy claramente la Virgen, esta es la última Cuaresma. No son palabras mías, no son palabras de César, instrumento argentino, yo soy de María. Son palabras de la Santísima Virgen María. Y la otra es que desde que empezó el miércoles de ceniza, hemos empezado una purificación personal de todos los días. Habrá quienes tendrán que sufrir una purificación más intensa, otros quienes tendrán que sufrir una purificación menos intensa. Todo depende a cómo han avanzado en el camino del Señor. Y pues la verdad es que duele saber que somos pocas las personas que queremos ser conscientes de lo que está pasando en nuestra iglesia. Otros que en la inconsciencia pues obedecen, pero no son congruentes porque obedecen algo, pero el otro no lo obedece. Y la gran mayoría son unos inconscientes que van por el camino. Y que pues sí, ¿cómo decirlo? No les importa lo que pasa dentro de la iglesia. Están perdidos. Están colaborando con la destrucción de la iglesia. No hacen ni siquiera un pequeño razonamiento. Y dejen ustedes que sean coherentes o incoherentes. El problema no es ese. El problema es que son personas que viven en una tibieza total frente a todo lo que pasa en su iglesia, que es terrible. Les apuesto que ni se enteraron de un tema y el otro pues lo tomaron como que sí, solo quiero cumplir y ya. Si yo cumplo con ir a misa todos los domingos, me voy a santificar y voy a ser santo. Y no es cierto, la santidad no se va a dar con cumplir los mandamientos de la iglesia. Existe por encima de los mandamientos de la iglesia los mandamientos de la ley de Dios. Y para los que no lo sepan, cuando la iglesia
en los últimos tiempos cae y va cayendo conforme a las profecías, los mandamientos de la iglesia se anulan. ¿Por qué? Porque no se puede obedecer una iglesia que va cayendo, que en su 75% está contaminada según el mensaje de nuestro Señor al discípulo, y que se hace falsa. Porque entonces se obedece a masones infiltrados, al demonio que es quien hizo que todos los obispos, cardenales, religiosos, laicos, se fueran pudriendo por dentro para obedecer a Satanás. Y entonces no hay mandamientos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay iglesia, así de simple. Eso es el desierto espiritual, en el que estás tú ante un clima árido, ante un clima contaminado, donde no tienes de dónde tomar agua, que normalmente esa agua viva, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, te la daba tu sacerdote, en obediencia a su obispo, en obediencia al cardenal, en obediencia al papa. ¿Y qué pasa en ese desierto espiritual? Te quedas tú con tu relación única e irrepetible que tienes con Dios, como criatura suya, pero sobre todo como hijo de la iglesia y sobre todo como hijo de Dios. ¿Y qué es lo que se hace en ese desierto? Y a mí no me pueden decir, no, es que Pati, eso todavía no está pasando, que no sé qué. Eso ya está pasando. En Italia ya hay gente en el desierto. No tienen iglesia, están cerradas, no hay confesión, no hay comunión, no hay lectura de las horas, no hay, liturgia de las horas, no hay Santo Rosario, no hay exposición al Santísimo, no hay nada. Están en el desierto en ese momento. Y si yo hablara italiano, les aseguro que vendrían muchos italianos a ver este video, a ver esta emisión de radio, porque entenderían y quisieran entender mejor lo que está pasando. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú en el desierto? Pues es muy fácil. Puedes leer el Evangelio diariamente a través del misal. Número 1. Número 2. Puedes empezar por fin a leer una revelación privada aprobada. Puedes empezar a leer desde Ana Catalina de Merich, a Santa Hidelgarda, Santo Tomás de Aquino, la revelación privada que tuvo después de escribir la Suma Teológica, que se quedó prácticamente impresionado de que él había escrito tanto y no había escrito nada. Puedes leer también Sor María Greda. Y si tú crees de verdad en los mensajes y que Dios te conoce por el camino del bienestar, puedes leer mensajes. Bueno, si no quieres leer mensajes, aunque sea, lee una aparición aprobada que es la Salet, para que te des cuenta en qué momento de la historia de la iglesia y del ser humano estamos. Y si quieres de verdad sentir la fuerza espiritual, la vivencia de la Santa Misa a través de la meditación de las horas de la Pasión de Luisa Picareta y sus conocimientos para llegar a entender este camino único y real de santidad divina, pues lee los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picareta. Pero si eres un católico que se prepara, vas a empezar ya. Si eres un católico que va a esperar a que cierren las iglesias, vas a esperar a que cierren las iglesias. Y sí, a lo mejor no tarda mucho en que las vuelvan a abrir. Pero ¿saben qué? Ayer estaba viendo las noticias y ahí viene el dengue. Entonces ya se imaginarán cómo van a ser las cosas. Y nuestro Señor lo ha dicho, y la Santísima Virgen lo ha dicho. Los ángeles del río Éufrates han desatado todas las pestes. Para quien quiera creer, se va a preparar. Para quien no quiera creer, va a seguir en su misma incongruencia, siendo incoherente y en su misma tibieza. Ahora bien, sabemos que todos tenemos que desarrollarnos
Ajá, como seres humanos en 5 planos. El plano espiritual es el más importante. El social, pues entonces hagamos un cenáculo en casa. Empecemos a hacer ya un cenáculo en casa con nuestra familia. El biológico, pues preparémonos comprando alimentos enlatados o lo que haga falta para tener un mayor sostenimiento de nuestro cuerpo. Hagamos ejercicio también. Es lógico que también el ser humano necesita relajarse de algún modo, pero sobre todo también necesita encontrar en su cuerpo la paz. A veces mucha gente vive estresada y por eso no tiene capacidad de analizar lo espiritual, por lo mismo de que no sabe ni cómo ni por dónde empezar. Y el psicológico sabemos que se arregla bien si estamos bien con nuestro Señor, si hacemos oración, si le pedimos al Espíritu Santo la fuerza para resistir. Entonces, si por ejemplo tú quieres empezar a leer la Divina Voluntad, haz un rosario al Espíritu Santo primero y después comienza a leer para que todo lo que tú leas lo entiendas. No por ti, sino porque el Espíritu Santo va a venir a obrar en ti. Porque ahorita a los niños ya no se les está enseñando el catecismo, se les están enseñando nuevas prácticas y aberraciones. Porque así es como se comienza a construir una iglesia nueva, una iglesia falsa. Y si todo el mundo ya sabe en las aras de la espera de muchas corrientes modernas lo que esperan de la iglesia, que tú como católico no lo sepas y no lo estés viendo que está ocurriendo, ya no es responsabilidad de Dios. Ayer estábamos haciendo una hora de la pasión, Luis y yo, y estábamos escuchando cómo perfectamente nuestro Señor le dice a Luisa que por desgracia cuando las criaturas reciben justicia por su parte, las almas víctimas quedan como en el tabernáculo, en la espera de mayores sufrimientos. Y cuando tienen sufrimientos, están peleando porque las almas de los demás se conviertan. Ahora que nuestro Señor ha dejado a Italia, que es la sede o la capital del Papa, entre comillas obviamente, ¿entienden? Pues podemos ver cómo las almas víctimas, al menos de Italia, o todo lo que hizo la sierva de Dios Luisa Picaretta por Italia, está ahorita en estos momentos en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo justicia divina. Y la justicia divina de ser y no acatar la palabra de Dios. Sean obispos, sean sacerdotes, sean religiosos, los que vivan ahí, algo está pasando en la iglesia italiana. Y así vamos para allá, México. Pero para México obviamente sabemos que será peor. Y peor porque son más descarados los obispos al apoyar una marcha feminista. Pues yo solo les dejo unos minutos para que piensen en esto, para que lo reflexionen en su corazón, como si hiciéramos un comercial. Piensen hacia dónde quieren dirigir su obediencia.
bueno, pues regresando de esta pausa para que ustedes realmente pensaran de qué lado decidieron estar, del de la obediencia a los obispos, donde voy a comulgar en la mano y voy a ir a apoyar el paro nacional, o desde el lado donde voy a comulgar espiritualmente y no voy a apoyar el paro, voy a rezar para que esas mujeres violentas no logren su cometido de aprobar el aborto nacional. Y pues en esta conciencia estoy obedeciendo a Dios. Es así como los Provida pues están organizando varias cosas, ¿no? Para este día lunes. Entre esos obviamente la defensa de los templos y pues también por otro lado, el estar orando y rezando para que no pase a mayores esta situación. Pero también pues qué apoyo pueden tener de sus obispos si sus obispos se declararon en favor de una marcha por 2 niñas que bueno, Dios las tenga en su gloria, pero que en realidad pudieron haber hecho un acto de desagravio, alguna otra cosa más importante, unidos como obispos a nivel nacional, pues hacer un acto de desagravio es algo que les ha venido pidiendo a la Virgen. A lo mejor se han tardado, pero el motivo de estas muertes de estas 2 niñas hubiera sido perfecto. En otro episodio de radio volveremos a recordarles y analizar los mensajes en torno a lo que pasará con la Santa Eucaristía. Hasta aquí, pues espero que estén bien y que tengan un lindo día domingo y que hagan una comunión espiritual para no ofender a nuestro Señor. Bueno, mi esposo dice que es mejor que lo tengan ya de una vez claro, sobre todo porque hoy es domingo y quizás pudiéramos cambiar pues la decisión de muchas personas en torno a esto. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó también en el Vaticano, y pues bueno, se los paso. Bueno, estaba viendo ayer en la noche un video en el que subieron a Bergoglio, un video en el que Bergoglio comulga en la mano, ¿no? Y pues analizándolo y pensándolo, sabiendo cuánta gente escribe, sabiendo que la mayoría de personas en este canal pues defienden la fe católica, pues que realmente, y el magisterio de la Iglesia Católica, que realmente no tiene nada de malo, me decía Patricia, ¿no? La gente va a decir, pero es que para empezar es el Papa, ¿no? Bueno, para esa gente, para ellos es el Papa, y además de eso es un sacerdote y sus manos están consagradas para tomar la Eucaristía, ¿no? Pero yo le decía a Patricia, y ella, a pesar de que dijo eso, lo sabe también, ¿no? Lo dijo eso pensando en la gente que nos respondería, en cómo nos responderían, ¿no? Porque no falta quien escribe. Pero realmente aquí no se trata de eso. Se trata de que es por así decirlo, para ellos la cabeza, ¿no? Para esa, pues lo voy a decir así, esa falsa iglesia es la cabeza, y es el que pone primero el ejemplo, es el que pone el ejemplo para todos sus fieles. Entonces, para todos esos fieles que dicen que hay que obedecer ciegamente a la iglesia, hasta en lo más absurdo, que es esto, como por ejemplo lo del coronavirus, ¿qué van a hacer? Van a tomar como ejemplo a Bergoglio, que comulga en la mano. Pero aquí hay que saber discernir dónde está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en Bergoglio, que comulga de pie, sin ningún respeto a Dios, sin ningún amor, comulga en la mano y se lo come como si nada, el ejemplo que sale de eso,
simplemente va a ser para todos los católicos o los nuevos católicos, las próximas generaciones que van surgiendo, de los jóvenes que asisten al catecismo, de los niños que van aprendiendo su fe en esa iglesia, en la iglesia, pues eso es ahora como institución en la llamada Iglesia Católica, que están aprendiendo a tomar el pan de pie, sin ningún respeto, como si nada, en la mano, como si fuera cualquier cosita, ¿no? Como lo dice en las revelaciones, como lo decía Nuestra Señora María Julia Yageni, ¿no? Se va a perder el respeto a la Eucaristía, se va a hacer sin ningún respeto y sin ningún amor, como si fuera cualquier cosita, va a ser la memoria, el recuerdo de lo que fue, ¿no? Ya no va a ser algo meramente sacro, ya no va a ser algo meramente... Porque aquí el centro de todo es el amor a Dios, ¿no? El amor que le tenemos a nuestro Padre Dios, el amor que le tenemos a su presencia real, que está en nuestro Señor Jesucristo en el pan, ¿no? Es la fe que tenemos. ¿Y qué fe propicia ese acto? Yo creo que ninguna. Y el ejemplo más claro está en muchos sacerdotes, pero si yo puedo tomar un ejemplo más claro, del cual yo estábamos viendo Patricia, la otra vez en familia, la película del Santo Padre Pío, que mejor ejemplo que el Santo Padre Pío, que comulgaba de manos de otros sacerdotes, de rodillas, con el mayor respeto, sabiendo que era el cuerpo de nuestro Señor, sabiendo con la fe que era el cuerpo de Dios vivo, ¿no? Y con qué respeto lo hacía, de manos de otro sacerdote, de rodillas, ya todo enfermo, ya en sus últimos momentos, hasta incluso en sus últimos momentos, lo hacía con el mayor respeto. Si podía, se hincaba y lo recibía de rodillas de manos del sacerdote, y en la boca, no en la mano, ¿no? Entonces son los ejemplos. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿No? Sí, es verdad que Él es sacerdote, ¿no? Entre comillas. Sí, es verdad que, entre comillas, sus manos están consagradas, y así no los quieren pintar. Pero ¿qué ejemplo dan? ¿No? Y qué respeto, qué humildad tiene Bergoglio para con nuestro Señor, ¿no? Realmente Él es un siervo de Dios, es una persona que quiere ser otro Cristo en este mundo, o pues todo lo contrario, ¿no? Lo cual pues ya hemos expuesto muchas veces. Y esto se relaciona mucho con con el último mensaje que tuvo Jorge, con esa cita bíblica, y el cual ya hemos subido al canal sobre las homilías del Padre Joseph, que ustedes pueden encontrar en su propia página, la página que antes tenía el Padre Joseph, antes de Radio Remanente Fiel, Lumen Mary, y ahí están las homilías. De ahí es donde las hemos sacado. ¿Por qué? Porque para compartirlas, porque cualquier persona puede acceder a ellas, pero lo importante es que sepan y decir que sepan dónde está la verdad, que ahí está la verdad, que ahí hay un verdadero sacerdote del resto fiel. Y como el Padre Joseph también hay algunos, pero son pocos, ¿no? Y que dice el mensaje de Nuestra Señora a Jorge, que sus oblaciones como pan de llanto al Señor, se refiere a los sacerdotes, ¿no? Que dentro de poco sus oblaciones, sus consagraciones, serán como el pan de llanto, el pan de amargura, que servirán para su propia condenación. Porque ya no, nuestro Dios Padre ya no permitirá que nuestro Señor Jesucristo siga bajando por los sacrilegios que se cometen en esas misas, que cada vez irán siendo más y más claras. Volvamos a hacer hincapié, si han leído las revelaciones de María Julia Yageni, dice, ¿no?, que cambiarían todo
todo el rito de la consagración y en general toda la misa. ¿Y a quién mencionarán? Pues a la madre tierra, a la madre, como a la casa común, como lo dice Bergoglio, o sea, otras palabras bonitas, ¿no? Elocuentes, todas bien pensadas meticulosamente. Y ya no será una ofrenda al Señor, porque esas palabras que premeditadamente desde el Vaticano, desde la cúpula del Vaticano, se han cambiado, están bien por la masonería, están bien premeditadas y bien pensadas para que sean una consagración, por si la gente no lo sabía, satánica, porque son palabras dirigidas al Señor del mundo. ¿Y quién es el Señor del mundo? Para los que ya saben y para los que casi no han ni siquiera leído alguna vez o escuchado la palabra de Dios, el Evangelio y la Biblia, el Señor del mundo es Satanás. La casa común se refiere a la madre tierra y la madre tierra no existe. Ese es un ídolo pagano. Y así poco a poco irán cambiando la consagración, la fórmula que será dicha, pero no como una oblación hacia Dios, sino hacia el mismo Satanás, entronizando a Satanás dentro de las iglesias, sin saber lo que dicen, sin conciencia ni conocimiento de lo que los sacerdotes están diciendo, ¿no? Y mucho menos los fieles que saben todavía menos que un sacerdote, porque la mayoría de católicos no sabe acerca de la palabra de Dios, no ha leído la Biblia alguna vez, o al menos la ha escuchado, ¿no? Y va a ir sin conocimiento, sin conciencia, vaya la redundancia, y no es con motivo ni afán de ofender, con ignorancia a la iglesia, a escuchar una misa, pues, más que ya sacrílega satánica, para la gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, sus oblaciones como pan de llanto. No te alegres, Israel. Y aquí no se refiere a Israel. Aquí se refiere al pueblo de Dios. Se refiere Israel en estos tiempos, ya somos todos. Se ha abierto la iglesia a los gentiles, como decía el padre Joseph. Hoy en día ya nadie es completamente puro. Hoy en día la sangre judía se ha esparcido por todo el mundo. Y tú no sabes, pero a lo mejor y tú tienes sangre judía, ¿no? Porque pues ya, es una total mentira eso de que tú nada más eres mexicano y desciendes de los mexicas. Tú nada más eres francés y eres de descendencia puramente europea. Eso ya es una mentira. Los judíos, ¿cuánto tiempo? Mientras sacaron de Israel, y ayer hablábamos de eso con Patricia, se esparcieron por todo el mundo. Y la iglesia no solamente se abrió a los gentiles de manera espiritual, mediante la religión, la iglesia católica, sino que se abrió a los gentiles también mediante las semillas sembradas, a los hijos, la descendencia del pueblo de Dios, que se tuvo por todo el mundo. Que ya nadie es, por decirlo así, perteneciente a una raza pura. Eso es una mentira. Y todos, quiero creer eso porque yo creo que, más bien yo creo eso porque se cumple en lo que nuestro Señor le prometió a Padre Abraham, ¿no? Que su descendencia se multiplicaría como el número de las estrellas. Y yo creo que llega hasta hoy en día. Todos somos hijos de Dios. Muchos, la gran mayoría somos hijos de Dios. Claro, obviamente se refiere a aquellos que tenemos fe, aquellos que estamos bautizados, aquellos que sabemos que la verdad está en la iglesia católica, pero también no se queda ahí solamente el conocimiento, sino que se puede avanzar y más se puede conocer más a través de las revelaciones, porque es creer que nuestro Dios está vivo, porque es saber que nuestro Dios está vivo y que nos habla y que nos ama. No creo que Dios en su infinito amor, siendo un Dios de amor, nos dejara de hablar. Al contrario,
nos seguiría instruyendo. Y esa es la fe que hemos perdido la mayoría de los católicos, gracias a que la institución de la Iglesia Católica como institución no cree, empezando desde la cabeza, empezando por Bergoglio, empezando por cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos, hasta llegar a los religiosos. ¿Por qué? Porque ya no creen que Dios siga hablando. Es para locos, es para gente loca, fanática, como él nos llama, porque aquellos que tienen un gran respeto hacia todo lo que es sagrado dentro de la iglesia, como es el rito de la Eucaristía, la Sagrada Misa, cómo se debe de llevar la vida en base a los mandamientos, cumpliendo la ley de Dios. Para Bergoglio somos todos unos fanáticos religiosos. Ayer estaba yo viendo en un canal en el que lo subieron varias cosas que ha dicho Bergoglio, varias herejías que ha dicho Bergoglio, y entre esas llama a quienes respetamos. El magisterio de la Iglesia Católica nos llama herejes. Los llama herejes, ¿no? Creando división. Entonces, pues, yo creo que hay que saber discernir dónde está la iglesia, y dentro de poco esas misas, más que sacrílegas, van a ser satánicas, porque se va a entronizar al demonio. Y pues para la gente que lo duda, ¿no? Que poco a poco nos vamos acercando a ese momento, a ese instante. Ya estamos prácticamente ahí, como dijo Patricia. Dentro de poco sí seguirá habiendo misas. No significa que la misa se va a extinguir, pero poco a poco van a ir metiendo las cosas que ellos quieren, van a ir haciendo lo que ellos quieren, van a ir cambiando todo lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para entronizar a Satanás, porque los masones infiltrados en la iglesia, eso es lo que quieren. Eso es lo que ellos quieren. ¿Y qué hacen estas personas? ¿Qué hacen? Empezando por su cabeza Bergoglio, en su cabeza de ellos, ¿no? De esos masones en la Iglesia Católica, de esa jerarquía eclesial. ¿Qué hacen? Pues como él dice que eso es de fanáticos religiosos, todo eso que se dice es de fanáticos religiosos y es una pérdida de tiempo, pues bueno, hay que tratarlos como tal, y pues ahí va la demás gente a seguirlos a ellos, ¿no? Y para su propia condenación. Pero simplemente aquí el caso es llegar a ese punto. Estamos en ese punto de la historia, ¿no? Que es verdad revelada de nuestro Señor, son los ojos de nuestro Señor, la verdad contada a través de los ojos de nuestro Señor, que todo lo ve. Bueno, y con respecto a todo esto que está diciendo mi esposo, también el decir que las citas bíblicas que le dio a Jorge y a César, a Jorge bueno, le dio un salmo, Dios Padre, y a César le dio la Santísima Virgen, una parte del Antiguo Testamento en Ezequiel. Vamos a empezar con la cita bíblica que le dio a Jorge. Yo más o menos la leo y mi esposo que más o menos les explique. Dice, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que tienes el trono sobre los querubines. Resplandece entre Efraín, Benjamín y Manasés. Reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo durará tu enojo a pesar de las súplicas de tu pueblo? Les diste de comer un pan de lágrimas, les hiciste beber lágrimas a raudales. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste. Le preparaste el terreno, echó raíces y llegó toda la religión.
Las montañas se cubrieron con su sombra, y los cedros más altos con sus ramas. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan? Los jabalíes del bosque la desbastan, y se la comen los animales del campo. Vuélvete, Dios de los ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Que perezcan ante el furor de tu mirada los que prendieron fuego y la talaron. Que tu mano sostenga al hombre que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Bueno, esto que le dio Dios Padre a Jorge es Salmo 80. Es una súplica, ¿no? La súplica del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, pero si verdaderamente creemos y nos ponemos primero a disposición de lo que nuestro Padre nos dice, de lo que nuestro Padre nos enseña, si no somos como aquel pueblo de Israel, que ya estando en el desierto perdió la fe, y cuántas herejías, cuántos sacrilegios, cuánta infidelidad tuvo ese pueblo para con Dios Padre. Se está ocurriendo lo mismo en la iglesia hoy en día, se aplica lo que estaba ocurriendo hoy mismo en la iglesia. ¿Y qué hacía este pueblo de Egipto? Que gemía a Dios cuando Dios los empezó a dejar, porque Dios los sacó del pueblo de Egipto, Dios los sacó de la opresión. Nuestro Dios, nuestro Santo Padre Dios, nuestro Padre amoroso, los sacó de la esclavitud de Egipto. Y ellos, en vez de ser fieles y seguir a quien era su cabeza en ese momento, Moisés, a través del cual nuestro Señor usaba como medio, como cabeza para dirigir a todo ese pueblo que había sacado de Egipto, que había creído en la palabra de Moisés. ¿Qué hicieron? Le fueron infieles a Dios. ¿Qué hicieron? Fueron en contra de los mandamientos y leyes de nuestro Señor. Y por consiguiente, ¿qué ocurrió? Empezaron a venir, nuestro Señor apartó su mirada de ellos y comenzaron a venir los problemas, el hambre, las dificultades. ¿Cuántos años nuestro Señor, por su infidelidad, los mantuvo caminando a través del desierto? 40 años, todo por la cabeza dura del pueblo de Israel, que no quería dejar a los ídolos paganos, que no quería dejar a la sociedad, lo que había aprendido de la sociedad egipcia, el esoterismo, lo mundano, todo aquello que aprendieron del pueblo de Egipto, no lo querían dejar, no querían convertirse en ese pueblo de Dios. En cambio seguían aferrados a esas prácticas paganas. Querían seguir en la esclavitud espiritual del pueblo de Egipto y le habían sido infieles a Dios. Y estamos sin nuestro Señor. Hay que aprender a discernir y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para entender estas palabras. ¿Cómo entenderlas a la hora? Si nuestro Señor le da esa cita bíblica a Jorge, es porque estamos en ese momento en el que la iglesia le está siendo infiel a Dios. Y es un clamor, ese salmo, un clamor a nuestro Señor para que no aparte su mirada de nosotros. Para que restaure la iglesia. Exactamente, para que restaure la iglesia. Pero más que nada está en todos aquellos que deben creer y deben ser fieles a Dios. Y si hacemos estos videos, pues no es para hostigar y para echarle todo al Papa. Siempre están echándole al Papa. No se trata de eso. Se trata de hacer o tratar de salvar el mayor número de almas posibles, hacer entrar en razón al mayor número de almas posibles que Dios quiere que vuelvan al redil, que son del rebaño, pero no van con el redil,
que se alejan, se apartan y quieren vivir a su manera y no cumpliendo como ese pueblo de Israel, como ese pueblo que sacó nuestro Señor. No quieren ser fieles, quieren ser renegados, quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Y pues estamos en ese momento en el que la iglesia está haciendo un clamor. El pueblo de Dios ya no está en todo, en la jerarquía, en la iglesia católica como institución, sino más bien en sus fieles, en su pueblo fiel. Cuántos mensajes de Dios Padre, cuántos mensajes de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María al pueblo, al resto fiel. Son aquellos. Estamos en aquel momento en el que nuestro Señor los sacó de Egipto. Así estamos, aquellos que queremos ser fieles a Dios, deambulando por el desierto como el pueblo de Israel. Ahora, también yo les decía en torno a la congruencia. Bueno, ¿quieren ser congruentes? Entonces, la forma de evangelizar que les enseñó en quienes creen en el Papa Francisco es, pues, acepta las figuras o creencias de los pueblos que no se han convertido, ¿verdad? Y a través de ello busca convertirlos, ¿no? Y por eso se supone que permitió que entrara este ídolo de la Pachamama a la iglesia en Roma, que recibió todo esto el sínodo de la Amazonía, con pretexto de la Amazonía. Entonces, pues vayan allá con sus vecinos que tienen, acá trasladándolo a México, ¿no? Que tienen su estatua de la muerte, déjenlo que lo metan, díganle al padre a la parroquia. Que lo bendiga. Y pues ya vamos a empezar un camino de evangelización al estilo de este papado, ¿no? Lo que dice que no los conviertan, déjenlos, no, ustedes no tienen por qué convertirlos. Eso ha dicho. No se tiene por qué hacer proselitismo, ¿no? Ajá, proselitismo. Ustedes no tienen que cambiarlos, acéptenlos como son y déjenlos. Ustedes no tienen que cambiar a nadie. Ustedes no tienen que evangelizar cuando nuestro Señor Jesucristo nos mandó y por el magisterio bautismal que tenemos a evangelizar, a cambiar y a convertir. ¿Qué hizo la Iglesia Católica en España cuando llegó aquí? Nos convirtió, nos evangelizó. A esos pueblos paganos los evangelizó. Y era difícil y no se podía, y habían disputas, habían guerras, habían matanzas entre católicos e indígenas, entre españoles e indígenas. Pero ¿quién fue la mediadora? Nuestra Santísima Madre. ¿A través de quién se convirtieron? ¿Quién fue la perfecta evangelizadora? Nuestra Santísima Madre de Tecuatlazope. Bueno, y continuando con estas citas bíblicas, tenemos entonces la que le dio la Santísima Virgen a César, yo soy de María, que es Ezequiel 5, que él estaba leyendo la primera lectura, y entonces la Virgen le empezó a decir que eso iba a pasar en el mundo. ¿Por qué? Pues por tanto sacrilegio es lógico que nuestro Señor, tan ofendido, es pues ahora sí que ultrajado, y pues de por sí él está en crucifixión en la Santa Misa, se repite su sacrificio incruento, pues con más razón debemos ser cuidadosos a la hora de recibir la comunión, y es por eso que estos castigos vendrán por parte de Dios Padre, y quien los anuncia, la Santísima Virgen, que es la hija y madre de Dios Hijo. ¿Y cuáles son esos sacrilegios y ultrajes? Pues los que cometen todos los católicos, todos los fieles católicos, tocando esas hostias sagradas en el cual está el cuerpo vivo de nuestro Señor, y lo toca, lo ultraja, se vuelve a repetir ese momento de la pasión, ¿no? En el que los soldados empezaron a golpear, empezaron a castigar a nuestro Señor. Se vuelve a repetir en la hostia y la gente no lo ve. La muchedumbre le escupía, le gritaba, lo abofeteaba también a la muchedumbre. Pero eso la gente no lo ve, eso la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no llevan una vida espiritual. Y no leen
bueno, si no leen la Biblia, ¿no? Que es su obligación como católico, mucho menos leen las revelaciones privadas. Pero bueno, voy a leer, y por eso no he cerrado esto de palabra de Dios, ya ahorita cierro, porque estamos leyendo palabra de Dios. Dice, toma después, bueno, esto se lo dice al profeta Ezequiel, Dios Padre. Toma después una lámina cortante, hijo de hombre. Afílala como navaja de barbero y pásatela por la cabeza y por la barba. Enseguida, toma una balanza y reparte los pelos que te hayas cortado. Quemarás 1/3 en medio de la ciudad sitiada. Tomarás otro 1/3 que irás golpeando con la espada alrededor de la ciudad. Y tirarás al viento el último 1/3. Yo accionaré la espada detrás de ellos. Apartarás algunos que esconderás en los pliegues de tu manto. También tomarás unos cuantos de estos para echarlos al fuego y quemarlos. Entonces dirás a toda la casa de Israel, esto dice Yahvé, ustedes tienen allá a Jerusalén, la puse en medio de las naciones, quedando los países extranjeros en las orillas. Pero en su maldad rechazó mis mandamientos más que las otras naciones, y mis leyes más que los países que la rodean. Esa gente rechazó mis mandamientos, y no caminó según mis leyes. Por esto dice el Señor, ustedes han sido más rebeldes que las naciones que los rodean, y no han caminado según mis leyes. No han observado mis mandamientos, sino que han actuado como las naciones que los rodean. Por eso Yahvé les dice, yo, a mi vez, me vuelvo contra ti, cumpliré dentro de ti, viéndolo en las naciones lo que he decidido. Debido a tus crímenes haré lo que nunca hice y no volveré a hacer. Se verán en ti a padres que se coman a sus hijos, y a hijos que devoren a su padre. Cumpliré lo que decidí contra ti, y dispersaré a los 4 vientos lo que quede de ti. Lo juro por mi vida, dice Yahvé, puesto que tú ensuciaste mi santuario con todas tus inmundicias y horrores. Yo, por mi parte, te arrasaré. No te miraré con piedad, seré sin misericordia. 1/3 de los habitantes donde se comete este sacrilegio, obviamente. 1/3 de tus habitantes morirá de peste o será consumido por el hambre dentro de tus muros. 1/3 será muerto a espada en todo tu alrededor. Dispersaré a los demás, a los 4 vientos, y accionaré la espada tras ellos. Mi cólera se desatará con furor, y cuando se desate mi cólera, experimentarán la indignación que me movía a hablar a mí Yahvé. Te convertiré en ruinas en medio de las naciones que te rodean, y en motivo de risa para todos los que pasen. Serás objeto de burla y de risa para las naciones que te rodean, cuando te corrijas sin piedad y haga contigo lo que te dije. Yo, Yahvé, hablé. Enviaré en contra de ustedes las flechas terribles del hambre para exterminarlos, los dejaré sin pan. Enviaré en tu contra hambre y animales feroces para privarte de tus hijos. Sabrás lo que es la peste y la sangre derramada, porque mandaré contra ti la espada. Yo, Yahvé, hablé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de que Patricia comience a dar la explicación, ¿a quién me ha dirigido este mensaje? Para toda aquella gente que seguramente dirá, es que eso fue cosa del pasado, es que eso es una mala interpretación, como lo enseña hoy en día la iglesia actual y modernista. Eso lo puedes tú interpretar en base a lo que tú la entiendas. Cuando la palabra de Dios es una, cuando la palabra de Dios está viva, cuando la palabra de Dios se aplica para cualquier momento, la palabra de Dios es eterna. Se puede aplicar en cualquier momento de la historia del hombre. ¿Y para quién va dirigida? Para el pueblo de Dios. ¿Quién es actualmente el pueblo de Dios? ¿O en quién reside el pueblo de Dios? En la Iglesia Católica, en los gentiles dentro de esta Iglesia Católica. Y para todos nosotros como católicos van dirigidas estas palabras del Señor nuestro Dios, del Padre Dios.
Si le da esa cita bíblica a César, es porque es palabra viva en estos momentos actuales. Pues miren, aquí antes que nada pues decirles que es obvio que sabemos que 1/3 de la humanidad morirá, pero es 1/3 pues obviamente entendemos con esta lectura de cada ciudad. Ahora, todas las ciudades pues generalmente tienen aprobado el aborto. Quién sabe, igual y pronto en todo México también está aprobado. La Iglesia Católica la va a aplaudir porque Bergoglio así lo va a mandar. Y pues esto es preocupante, ¿no? Porque la Virgen le explicaba que esto del tercio de pelo se traslada actualmente a que estos tercios de pelo, 1, 2, 3 tercios, son los 3 misterios que la Virgen quiere que estemos orando día a día. 15 misterios son 3 rosarios. Y también la Virgen decía que tenemos que entender que fueron soltados los ángeles del Éufrates, que son los que desatarían las pestes. Y por las pestes, pues obviamente viene el hambre y también los animales, porque no hay comida y hay muerte y desolación en el territorio donde se da la peste, pues vienen y atacan las ciudades. Ahora, la peste también genera, pues obviamente muertes, ¿no? Ya lo sabemos. Y obviamente genera que muchas almas pues huyan de su país, ¿no? En México acaban de recibir no sé cuántos chinos en las costas de Cancún y otros creo que fueron en las costas de Acapulco, por lo mismo de que están huyendo de esa desolación, de esa cuarentena, de esa muerte que hubo en su país. Y también vinieron japoneses, hasta donde entiendo, ¿no? Huyendo de todo esto. Y pues es que nuestro Señor quiere que veamos lo que le hemos estado haciendo a su Hijo y cómo el ensuciar su santuario en ignorancia, inconscientemente o conscientemente y adrede, va a generar horrores terribles para los hombres. Y pues sí, esto de la cólera y el furor que se desatará por la ira de nuestro Padre Dios, de Yahvé, que es realmente yo soy, ¿no? Pues es para el exterminio de todos aquellos que pues en las ofensas cotidianas que ahora se dan diariamente con la misa, han rechazado sus mandamientos y no caminaron según sus leyes, sino según las leyes del hombre, cuando desde un principio pues ningún obispo, cuando había una pandemia, ni cardenal dictaba estas cosas. Y también para los que gozan de irse a lo antiguo, para dar una respuesta, los primeros cristianos no comulgaban en la mano, y eso lo podemos ver en las revelaciones a San María Agreda, como la Santísima Virgen comulga de manos de San Juan, y más aún, más antiguo que los primeros cristianos, es como los judíos celebraban sus asambleas, como se instituyó la Eucaristía desde antes, porque eso también lo explica Ana Catalina de Merich, como nuestro Señor tomó lo antiguo para hacer algo nuevo, que pues ahora es la Santa Misa como la conocemos, y el rito de Melquisedec, ¿no? Todo esto pues habría que analizarlo para alguien que realmente quisiera decir, bueno, la base sí es que nunca se debió tocar a nuestro Señor, porque incluso en los ritos antiguos el único que entraba era el sacerdote. Y a veces cuando el sacerdote tardaba en salir, creían que había sido fulminado por Dios Padre, por lo mismo de que a veces si no entraban limpios, como lo pedía el rito judío, muchos morían, ¿no? Y lo mismo se espantaron, y lo vemos en Zacarías cuando el ángel les revela
a Zacarías el nombre que le tiene que dar a su hijo, y es Juan, y deja su pues tara de no poder hablar, su estado de estar mudo, cuando sale de estar con nuestro Señor en el templo de Jerusalén. Entonces, pues bueno, son todas estas cosas que debemos ir analizando, y ya para no extendernos más, pues solamente decir que esto es algo que se va a cumplir y es palabra de Dios, creamos o no creamos. Bueno, ya para terminar, ¿por qué esta cita bíblica? ¿Por qué esta cita bíblica en un panorama que parece de juicio de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios para con nosotros? Porque la iglesia vive, más que la iglesia, la gente en general, el mundo en general vive en un letargo, ya no solamente espiritual, sino mental. Tiene tanto lavado el cerebro, ve las cosas tan cotidianas que no se pone a reflexionar, que ya no es consciente de la realidad en la que estamos viviendo. Porque no solamente es el aborto, no solamente es ese pecado de aborto, son tantas cosas que ocurren hoy en día, tanta maldad, tantos asesinatos, tantos vicios, la drogadicción, el alcoholismo, hay de todo en este mundo, ¿no? Y pues también como los jóvenes se pierden, nos perdemos en las redes sociales, en los videojuegos, que solamente nos van matando espiritualmente con todas aquellas escenas, toda esa maldad que nos ponen, que psicológicamente nos va haciendo insensibles a lo que ocurre, al dolor ajeno, al daño ajeno. Nos meten tanta violencia que ya se nos hace normal, se nos hace cotidiano. ¿Y para qué? Para que la gente no se queje de la situación actual que vive el mundo. El Islam, cuánta gente mata, cuántos cristianos, cuántos mártires asesinados, entran a las iglesias y los balacean, les cortan la cabeza, ¿no? Todos esos mártires, la sangre de cuántos hijos de Dios clamando al Señor justicia, de esos bebés abortados que claman a Dios justicia, porque son las almas de los hijos de Dios, las almas de los hombres que claman a Dios la justicia por tanta crueldad y tanta miseria que hoy en día existe. Pero pues ¿qué nos hace la masonería a través del nuevo orden mundial? Nos hace insensibles a todo ese dolor, a todo ese sufrimiento. Lo vemos ya como algo normal y ni siquiera pensamos en eso. Porque a nosotros no nos ocurre, porque a nosotros no nos pasa, porque a lo mejor nosotros no vivimos la hambruna, porque a lo mejor nosotros no vivimos la peste aún en carne propia, pero en cuanto la sintamos, porque este es un decreto, un mandato de Dios, estamos en ese momento. Dios no por nada dio, la Santísima Virgen María le dio esa cita bíblica a César, y se entiende de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos en un juicio, pero más que todo ese mundo cruento y sangriento, más que todo ese mundo infestado de tantas cosas, tanta idolatría, tanta violencia, tanta muerte, tanta insensibilidad e insensatez que existe en el mundo, porque si se nos olvida, prostitución, secuestros, trata de blancas, y tantas cosas que ocurren en el mundo. El juicio es precisamente y principalmente para el pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué para la Iglesia Católica? Porque nosotros que tenemos el magisterio auténtico de la Iglesia, nosotros que tenemos la verdad dada por nuestro Dios, dada por nuestro Señor, tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, el camino y la salvación. No lo usamos y nos volvemos uno con ese pueblo pagano,
con el mundo exterior. Nos olvidamos de las leyes, no cumplimos los mandamientos de nuestro Señor, no somos fieles a Dios, el pueblo va al tarot, el pueblo de Dios va al tarot, la iglesia católica, hay católicos que asisten al tarot, hay católicos, no sé, que acuden a las cartas, que en su ignorancia también ahí tienen a la muerte, en el caso de aquí, especialmente en el continente americano, Latinoamérica, ¿no? Que se adora a la muerte, que se tiene a tantos ídolos, combinan su religión con el budismo, con el islamismo, con tantas cosas, ¿no? Vivimos en la ignorancia y peor aún, se derrama la copa de Dios Padre, la copa que derrama, la gota que derrama la copa. ¿Cuál es? Que aún después de todas esas injusticias que ocurren en el mundo, de quien recae la responsabilidad es sobre nosotros como católicos, el convertir a nuestros hermanos, el dar buen testimonio, y no lo hacemos. Le somos infieles a Dios. Y peor aún, por seguir a los hombres, empezamos en nuestra iglesia, en nuestra propia iglesia, que está creada precisamente para dar honor y gloria a Dios. Empezamos a hacerle infieles más a Dios dentro de nuestra propia iglesia. En vez de dar oblaciones a Dios, le damos penas y pan de llanto, ¿no? Comemos pena y pan de llanto. Entonces el juicio empieza precisamente por la misma iglesia, que no le es fiel a Dios. Como el pueblo, como le dijimos hace rato, el pueblo judío, que nuestro Señor sacó de Egipto, que nuestro Padre Dios sacó de Egipto, y en vez de ser fiel a los preceptos, a todo lo que le daban, veían milagros. Ellos presenciaron los milagros de Moisés, presenciaron los milagros de Dios Padre a través de Moisés, y aún así no creían, porque estaban contaminados de paganismo e idolatría. Y así estamos los católicos hoy en día. Están contaminados de paganismo e idolatría. Y se están condenando, nos estamos condenando por seguir a los hombres y y haciendo todo aquello que está mal a los ojos de Dios, es lo primero que hacemos. Por eso dice la cita bíblica, principalmente tú fuiste, teniendo la palabra, teniendo los mandamientos, teniendo la ley, eres el primero que la quebranta, y el que más la quebranta, más que los otros países, más que los otros pueblos, precisamente dentro del pueblo donde están esas leyes, son los primeros que la quebrantan, son los primeros que no la cumplen. Así los católicos estamos como aquel pueblo de Israel en ese entonces, teniendo la ley de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo el magisterio auténtico. Así nosotros, como católicos, somos los primeros que lo quebrantamos, los primeros que ofendemos a Dios, y siguiendo a esta iglesia progresista, a esta iglesia del nuevo orden, ¿no? Del nuevo orden mundial, que va hacia la perfección de una iglesia, la iglesia del anticristo, la iglesia ramera, la iglesia que se prostituye con las ideologías de los masones, la iglesia que se prostituye con ideologías de otras religiones y no le es fiel a Dios. Y por eso estas palabras en esta cita bíblica. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder entender, ¿no? Los signos en este final de los tiempos, como decía el Padre Joseph. Bueno, pues hasta aquí esta emisión de radio. Perdonen si nos extendemos. Tratamos de explicarles todo lo que sabemos, la información que tenemos en las manos. Lo poco que sabemos. Y pues el día de mañana nosotros estaremos en oración en casa. No creo que haga falta que haya una salida de mujeres o que alguien participe en ese paro nacional, como dijeron los obispos. Lo mejor es unirse a convocatorias donde están invitando a hacer oración en las iglesias o alguna otra dinámica, y pues nosotros como matrimonio pues quedarnos en oración, que es lo más importante, aprovechar ese día para hacer otras cosas
de preparación para el final de los tiempos, que ya está a la vuelta. Por lo demás, pues les mandamos un cordial saludo, esperemos que Dios los bendiga y que les dé las infinitas bendiciones que vienen de su mano para todos sus hijos por parte de la Santísima Virgen. Una medalla milagrosa. El día de mañana va a estar en el Colegio México Zachary King, que es uno de los satanistas convertidos al catolicismo por medio de la medalla milagrosa. Para quien quiera asistir, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde estará un panel de conferencistas en el Colegio México. Por lo demás, pues les mandamos saludos y bonito domingo, comulguen espiritualmente, por favor.